¿ese Israel actual es el pueblo de Dios o no es el pueblo de Dios? Escriba de ahí abajo y ya vamos a dar la respuesta diciendo si es o no es este Israel de ahora el pueblo de Dios. Porque ese es el meollo del problema. ¿Sí? Escriban ahí abajo, a ver, la hermana Carolina dice que no, la hermana Sirey dice que no, perfecto, excelente. El Israel actual no es el Israel de la Biblia. El Israel actual más bien parece un Israel totalmente pagano, un Israel que está asesinando, matando niños, etcétera, etcétera. Ustedes saben bien en la guerra que está habiendo, ¿no? Esto no significa que nosotros seamos antisemitas o hacemos de menos a Israel. No, no, no. Eso no significa. Pero tampoco llegamos, lo que estudiamos de esta manera la Biblia, no llegamos a la adoración de Israel. Ustedes no van a ver en una iglesia bíblica cristocéntrica, no van a ver al pastor o a los hermanos con ese pedazo de mantel que se ponen a veces los israelitas, la estrella de David, o el candelero de 7 puntas, no sé cómo de 7 velas. Todas esas cosas no van a ver ustedes dentro de las congregaciones cristocéntricas. Pero dentro de estas congregaciones neopentecostales carismáticas y pentecostales y las raíces hebreas, van a ver ustedes la adoración que le hacen al pueblo de Israel. Ellos sí son renfanitas. Bueno, veamos un poquitito entonces qué es el término renfanita, ¿sí? Para que usted más o menos tenga idea, cuando alguna vez alguien venga a decir, ustedes son renfanitas, ya va a saber por lo menos por qué no están diciendo de esa forma. Es un término insultante. Para nosotros los hijos de Dios es un término insultante. Bien, la definición de renfanita, ¿sí? El término renfanita no es un concepto histórico bíblico tradicional. O sea, esto no tiene nada que ver con la Biblia, sino un neologismo teológico reciente. Esto es algo nuevo. Es como un apodo despectivo. Es una forma de querer burlarse justamente de aquellos que creemos o abrazamos lo que es el dispensacionalismo, que por culpa de estos pentecostales carismáticos que adoran a Israel, nos meten a todo en la bolsa, ¿viste? Pero hay que hacer seria división. Ahí está la hermana Beatriz, qué lindo. Bienvenida, hermana querida, suba. Suba, mi hermana querida, a ver, le invitamos ahí. ¿Quién está acá? Voy a invitar también a Wichi, no sé quién será. Ok, bueno, entonces ahora sabemos nosotros que el término renfanita es un apodo despectivo que se está usando en estos tiempos modernos. Bienvenido, mi hermana Beatriz, gracias por estar pasando. Salude, mi hermanita querida, así continuamos con el estudio, recién estamos comenzando. Hola, hermanos, buenas noches. Voy en camino. Voy en camino. Así que no tengo cómo leer Biblia, solo puedo participar por aquí. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén, y esperamos que llegue a su casa. No sé quién es el hermano que está abajo, no alcanzo a ver su nombre. Bienvenido, gracias por estar acercándose. ¿Cómo es tu nombre, mi hermano? Preséntate, por favor. No me conoce, hermano. Pero... Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Has cambiado tu perfil, por eso no te reconocí. Y abajo está la hermana Carolina, creo que está, ¿no? Bien. Sí, apenas me permitió cambiar mi perfil. Ah, qué bueno, bueno. Gracias por estar aquí con nosotros, apoyando un poquito más y aprendiendo esto, que a veces nos insultan bien feíto a nosotros, ¿viste? Bien triste nos hace poner cuando nos dicen que son renfanitas. Entonces volvemos a hacer repaso. El término renfanita no es un concepto histórico o bíblico tradicional, sino que es un neologismo teológico reciente y se lo usa de una forma despectiva. Dentro de muchas veces los debates acá en TikTok, por ejemplo, más que nada,
se puede ver cómo se usa ese término de una forma despectiva hacia los hermanos, ¿no? A los hermanos que creemos nosotros en lo que es la dispensación, ¿sí? Vuelvo a repetir, hay que hacer la división porque hay hermanos que estudiamos seriamente la Biblia y creemos en la dispensación y tenemos fundamentos históricos, documentos que nos aseguran a nosotros que no comenzó el dispensacionalismo con J.N. Darby, como dicen. Esto viene de muchos años antes, siglos, prácticamente viene de la iglesia primitiva y esto lo vamos a estudiar, no sé si hoy, pero en el largo de este estudio. Por lo menos hoy vamos a ver y conocer algunos detalles de por qué dicen que somos reenfanitas, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir entonces con esto? Como estaba diciendo, esto fue acuñado dentro de los debates, ¿no? Dentro de los debates cristianos, sobre todo vemos acá en TikTok muchas veces cómo están de pelearse, gritarse, herejes, renfanitas, adoradores de Israel y cuántas cosas más, ¿no? Eso se utiliza mucho para criticar al sector, en este caso, presta atención a esto y anótalo, el dispensacionalista extremo. Hay un dispensacionalista que es el extremo, y a ese extremo es justamente que nosotros vemos que son sí adoradores de Israel. Allí sí lo vemos nosotros a ellos que están constantemente adorando a Israel. Incluso ponen a Israel por encima de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Cuando ya comienzan a desplazar a Jesucristo por el mismo Israel. Eso es adorar. Como les digo, lo van a ver tocando shofar, lo van a ver danzando danzas israelitas, lo van a ver con el gorrito, con el kipá, con ese ponchito y con la bandera, con todo lo que accesorios que puedan asemejarse a ellos, a los israelitas. Entre ellos están raíces hebreas, una secta totalmente peligrosa, ¿sí? Ellos abarcarían o serían parte de lo que es el dispensacionalismo extremo. De manera, hermano querido, que cuando nosotros comprendemos esto, nos damos cuenta que estamos haciendo una división. Aquellos que creemos, por ejemplo, en el dispensacionalismo, que la iglesia va a ser arrebatada ante la gran tribulación, entonces hacemos división de aquellos otros que son extremistas y adoradores realmente del país, del gobierno, como es Sion de Israel. Un país que en estos momentos, ustedes saben perfectamente bien, está desviviendo y arrasó con todo lo que es la Franja de Gaza y está en constante combate, ¿no? A Dios, sinceramente, eso no le agrada, no le agrada. Y algunos cristianos extremistas, neopentecostales carismáticos, defienden a capa y espada a ese Israel. Y ese Israel, como hemos dicho hace un momento, no es el Israel de la Biblia. Este Israel es apóstata. Ustedes saben que hace poco se hizo el Festival del Orgullo Gay, no sé si está bien dicho eso acá, más grande en el mundo, porque es una nación como cualquier otra nación en este momento. Ahora, que dentro del pueblo de Israel exista un remanente cristiano, amén, estamos de acuerdo, ese pequeño remanente cristiano pertenece al cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. Son nuestros hermanos, ¿entendés? Pero lamentablemente en su mayoría esa es una nación como cualquier otra. Por lo tanto, tenemos que entender qué significa cuando alguien lo usa hoy en día. Hay que desglosarlo en dos partes y uno de esos está en el origen de la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Hermana, no sé, Judimar, ¿vos tenés Biblia, mi hermanita? Si tenés Biblia, confirmame, por favor. Así me ayuda un poquito hasta que llegue la hermanita Bea. Hermana Judimar. Voy, hermano, ya la busco. No la tengo a la mano, pero ya voy. Acá vamos a ver nosotros de dónde sale el término renfán, porque esto sale de la Biblia, no es un invento, pero tiene una connotación totalmente negativa. Por ejemplo, hasta que llegue la hermana Judimar con la Biblia, buscamos nosotros en Hechos, anote usted ahí en un papelito algo para que usted lo tenga a mano,
en Hechos 7:43. Ahí va a encontrar por primera vez el término de Renfán. Y el que lo dice es justamente el joven Esteban, antes de ser asesinado, por supuesto, ¿no? Hermana, ¿tenés la Biblia o te falta todavía? Mi hermana querida. ¿Hechos qué? 7:43. 7:43. Hechos. Amén, amén, amén. 7:43. Dice así. Amén. Y así, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré Amén, pues amén. más allá de Babilonia. Presta atención a lo que dice acá. Acá se usa el término Renfán. Presta atención. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro dios Renfán. A esa estrella es la que dicen que adoran justamente muchos de los neopentecostales carismáticos, los de raíz hebrea y un montón de otros, que es verdad. Ellos adoran todo eso porque van a ver la estrella de David. Bueno, esa estrella de David dicen ellos que es la estrella renfanita, ¿entienden? Entonces, la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarla. De ahí es que sacaron el término de Renfán y se lo aplican, ojo, a todos los que creemos en el dispensacionalismo. Pero lo que hoy vamos a hacer acá nosotros es dividir las aguas, porque dentro de lo que creemos en el dispensacionalismo hay hermanos que estamos estudiando la Biblia y que realmente hacemos una gran diferencia a aquellos que están realmente adorando a Sion, al Israel que no es el Israel de la Biblia. Bien, estaban aquí, dice este comentario, estaban aquí, Esteban aquí estaba citando un pasaje del profeta Amós 5:26, donde en el texto hebreo original se le llama Quium. Cuando la Biblia se tradujo al griego, la Septuaginta, el nombre cambió a Raipán o Refán, ¿sí? ¿Quién era? Los historiadores y diccionarios bíblicos coinciden que Renfán, Quium, un número medio raro, ¿viste? Era una deidad astral asociada con el planeta Saturno, cuyo nombre o cuyo símbolo era una estrella. Representaba la apostasía del pueblo de Israel en el desierto al adoptar dioses extranjeros. ¿Qué más podemos decir así? ¿Cuál es el significado actual? ¿A quiénes se les llama renfanitas? En el contexto de los debates teológicos actuales en Internet y la televisión, se ha popularizado por muchos pastores, teólogos, analistas, entre ellos uno bien conocido, que seguro que todos lo conocen acá, a César Vidal. Él, cuando usted lo ve en los videos, él no tiene problema de decir, ustedes son renfanitas. Ahora, lo que yo no sé es si él lo dice en un contexto general a todos o también hace esta división que vamos a hacer nosotros, ¿sí? César Vidal. Se usa la etiqueta renfanita o renfanismo para referirse a, presten atención, el sionismo cristiano extremo. Eso es lo que tenemos que evitar nosotros, ser sionistas extremos. O sea, no vamos a decir que el Israel actual es el Israel de la Biblia. Después le explicamos eso, ¿sí? Si alguien quiere comentar algo, lo puede hacer, abra su micrófono, no hay problema. Cristianos que, debido a una interpretación dispensacionalista radical, defienden de forma ciega y absoluta las decisiones políticas y militares del Estado moderno de Israel. Es lo que le decía hace un momento. Van a defender y van a justificar las masacres que están habiendo en estos momentos. No, es que ellos son el pueblo escogido por Dios.
y Dios avala lo que ellos están haciendo. ¿Será así? ¿Realmente es así? ¿Nosotros tenemos que apoyar la masacre? ¿Tenemos que apoyar la muerte de nosotros como hijos de Dios? Yo creo que no, hermanos queridos. La Biblia nos enseña que tenemos que amar la vida nosotros. Por lo tanto, este sionismo cristiano extremo, que son estos reenfanitas, ellos sí justifican todo. Se visten como judíos, incluso algunos hasta se han cambiado el apellido y dicen ser descendientes de los israelitas, ¿no? ¿Qué más podemos decir acá? Bueno, ellos tienen mucha idolatría detrás de lo que es la simbología, como estábamos diciendo. Quienes usan este término argumentan que la estrella de 6 puntas, la estrella de David, que está en la bandera de Israel, no tiene un origen bíblico divino, sino que proviene de cultos antiguos, paganos, como la estrella de Renfán, que es lo que acabamos de ver hace un momento, ahí en Hechos capítulo 7. Por lo tanto, acusan a estos cristianos que idolatran estos símbolos nacionales de caer en una especie de neopaganismo. ¿Se dan cuenta el extremo de una punta a otra? Por eso nosotros tenemos que buscar el punto medio cristocéntrico y bíblico. Yo creo que ninguno de acá estamos adorando la bandera de Israel, ni mucho menos estamos haciendo como hacen algunos payasos, de besar porque tiene la estrella de David, entre comillas. No lo estamos haciendo, no estamos idolatrando, pero sin embargo creemos y defendemos nosotros la postura dispensacional, que van a ver ustedes enseguida, que es tan sencilla de entender y de aplicarla para el estudio de la Biblia. Bien, llamar a alguien renfanita es un insulto teológico moderno para acusar a un cristiano de idolatrar a Israel y a sus símbolos políticos por encima de las enseñanzas de Jesucristo, vinculando esta obsesión con la antigua adoración pagana de la estrella de Renfán. Eso es lo que nosotros podemos dar como información hasta ahora. Así que ya sabe usted, cuando a usted le traten de renfanita, hereje, renfanita, así, mira, ¿ve? Como ese hombre que grita ahí, ¿ve? Sois unos herejes, renfanitas, dispensacionalistas. Usted sepa que le está diciendo que usted es un idólatra de Israel, un seguidor neopagano. Eso es lo que nos están diciendo. Así que ahora ya comprende usted este término. Hermanos queridos, abran su micrófono lo que quieran opinar, ¿no? No voy a decir que hagan en orden, lo que quieran dar una opinión, por favor, les voy a agradecer, sobre todo a los hermanos que siempre están presentes. Quieren hacer una opinión, abran su micrófono, este es el momento. Hermana Judy Mar, si me ayuda un poquito. Amén, hermano. Lo que pasa es que hay bullas por acá y no puedo mucho, pero sí, en cuanto a lo que estamos estudiando hoy, me he aprendido que esta parte, ¿verdad?, es la que nos ayuda a nosotros, a cada uno de nosotros, reconocer cuál es la postura que estamos estudiando, ¿verdad? Y en cuanto a usted, la pregunta que hizo con respecto al pueblo de Israel en estos tiempos, podemos darnos cuenta que es un pueblo, ¿verdad?, que está totalmente, vamos a decir, tiene un velo, ¿verdad? Y no es el pueblo de Israel como lo practica Dios, no es el pueblo de aquellos tiempos, pues. Y como lo hablan muchos por acá, como lo hablan muchos por acá, por ejemplo, en la congregación donde yo estaba anteriormente, adoraban mucho la bandera, ¿verdad? La estrella de David, como le llaman ellos, y eran adoradores. Esa bandera estaba colocada en varias partes de la iglesia y también se hacían franelas, o sea, se hacían totalmente una vestimenta en lo cual muchas veces nos preguntábamos el por qué.
y nos enseñaban, pues, y nos adoctrinaban de que teníamos que seguir ese lineamiento y hacer banderas con nuestras propio, por ejemplo, con nuestro propio dinero, comprar esas banderas, comprar hasta un libro y que nos teníamos que guiar por ese libro. No podíamos romper esa tradición, eso prácticamente esa obligación. No podíamos romperlo, teníamos que estar ahí sí o porque sí. Entonces nos hacían directamente adoradores de esa bandera o de la estrella de David. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, y ahorita, por ejemplo, en cuanto a este estudio que usted está dando, me estoy dando cuenta del por qué, ¿verdad? Porque prácticamente no adoran a Cristo como debería, sino que adoran más la estrella de David. Y por eso nos llaman idólatras. Yo muchas veces veía como las personas nos decían, es que ustedes adoran más esa bandera que al mismo Jesucristo. Y no lo podía entender, pero aquí estamos para aprender, ¿verdad? Del estudio que usted trajo hoy. Y agradecemos al Señor por ese estudio. Amén, amén, hermana querida. Mira, saludamos al hermano Paco, dice que acaba de salir del dentista, así que bueno, esperamos que se recupere pronto. Gracias por estar aquí escuchando un poquito. Estamos hablando justamente de lo que es un poco de la historia del dispensacionalismo y por supuesto estamos viendo un poco también cómo es que aquellos que creemos en un arrebatamiento pretribulacional nos llaman renfanita. Acabamos de ver nosotros justamente el término. Eduardo, ¿querés hacer un comentario, algo de todo esto, mi hermano querido? Si querés, abrí tu micrófono, haz un breve comentario, no hay ningún problema. Si no... Soy el último, hablo, y si no, dejo a los demás, ¿sí? Sí, mi hermano, adelante, adelante. Ok, bueno, es algo que no viene nada más de lo que es David. Esto viene ya desde los cananeos. Son dioses de Canaán, donde venía Abraham, ¿sí? Ya esto ya viene, es una cultura, se podría decir hebrea. Antes de que Abraham conociese al Dios verdadero, estaba el famoso Dios, el famoso, no me acuerdo, era Moloch y Baal. Esos tres, personas son, los dioses, cananeos, que vienen de lo que es pues, cuando Abraham salió de su tierra. Un poco que les puedo compartir. Perdón, hermano, que se me fue eso. Está excelente lo que está diciendo. Si querés, continúa un poquito más, por favor, porque está buena la información que está. Se me escapó a mí, perdóname. Así, continúa un poquito más, por favor. Ocupado, dale. Mi hermano. Sé que tenéis... Estoy un poquito ocupado, pero igual ahorita lo sigo escuchando. Dale, gracias y te pido disculpas porque se me escapó ese dedito ahí. Gracias. Muy buena información lo que acaba de dar el hermano Eduardo, como para profundizar un poco más en cuanto a todo esto, ¿no? Bueno, ahora que más o menos ya ustedes tienen al tanto de por qué usan ese término tan despectivo para todos aquellos que creemos en esto, hemos hecho una división, ¿no?, de lo que realmente creemos también nosotros que son renfanitas, aquellos adoradores, como dijo la hermana Judimar, de Israel y todo lo que compete a Israel, la bandera, el shofar, el gorrito, el mantel que se pone en la cabeza, todas esas cosas ellos adoran, incluso por encima de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A eso sí consideramos también nosotros que son renfanitas. Hermana Beatriz, quería hacer un comentario, no sé si estuviste escuchando algo, si querés, abrir tu micrófono, si llegas a tu casa, si no, te esperamos un poquito más. Ok, parece que nos llegó todavía la hermanita, así que sigamos nosotros un poquito más. Bien, quiero que vamos a dar una pequeña definición de lo que es el dispensacionalismo, ¿no? Porque parece una palabra tan rara, tan
Es difícil a veces hasta de pronunciar, pero en realidad es muy sencillo de entender. Presta atención a esto, que es, cuál es la definición de lo que es el dispensacionalismo, ¿sí? Por ejemplo, el dispensacionalismo bíblico es un sistema de interpretación teológica que organiza la historia del trato de Dios con la humanidad en diferentes periodos de tiempo llamados dispensación o eras. Entonces, en una palabra, ¿qué es lo que es el dispensacionalismo? Una forma de interpretar la Biblia, donde vemos nosotros cómo Dios, a través de la historia de la humanidad, Él en diferentes periodos y tiempo, ha logrado hacer cierta dispensación con algunos propósitos para la humanidad. Lo que nos acusan a nosotros de renfanita, nos dicen que creemos nosotros en un Dios que fracasa, en un Dios que fracasó y por eso intentó una vez, intentó otra vez, hasta que, bueno, va a lograr supuestamente el objetivo o el plan deseado por Dios. Y en realidad, cuando nosotros estudiamos teología, hagan memoria ustedes, nosotros creemos, según la teología sistemática, en, por ejemplo, una revelación de manera progresiva. Por eso es como que Dios se reveló a través de la historia de la humanidad de manera progresiva. Así también vemos nosotros que el dispensacionalismo. Trabajó Dios de una forma en un tiempo con la humanidad hasta cierto punto, luego volvió a trabajar con la humanidad en otra época, en otra dispensación, y luego trabajó, y así vamos a ver enseguida los diferentes tiempos, era o dispensación de cómo Dios ha trabajado. Pero ellos, vuelvo a hacer hincapié, nos dicen a nosotros, cuando digo ellos, sobre todo son los que defienden la teología pactual o del pacto, nos dicen que nosotros creemos en un Dios perdedor, en un Dios que fracasa una y otra vez. Ustedes se acuerdan, hermano querido, cuando el Papa Francisco sacó no sé qué era, un librito, y dice, ustedes saben que tengo aquí en la mano o en el bolsillo o algo así, y él dijo, tengo el fracaso de Cristo. Ojo, tengo el fracaso de Cristo, decía él. Esto también nos dice a nosotros que creemos en un Dios fracasado. Hay mucha coincidencia, ¿no? Muy extraña. Bien, sigamos un poquito estudiando esto, analizando. La idea central es que en cada una de estas etapas, Dios le da al ser humano una responsabilidad. Presta atención, en cada una de las etapas, Dios le da una responsabilidad al ser humano. Si, por ejemplo, o mandamiento específico sobre cómo debe vivir y administrar su voluntad. Para entenderlo en forma sencilla y directa, el dispensacionalismo se sostiene sobre tres pilares fundamentales que lo distinguen de las otras formas de leer la Biblia. En estas reglas de oro, vamos a llamar así, se sustenta todo lo que nosotros creemos en cuanto a lo que es el dispensacionalismo, porque lo vemos así en la Biblia, ya lo vamos a ver, lo vemos en la Biblia. No es un invento de un ser humano como quieren hacer entender, o incluso algo entregado hasta por el mismo Satanás, ¿entender? Todo esto. Por ejemplo, las tres reglas de oro del dispensacionalismo. Punto número 1, interpretación literal y gramatical histórica. Recuerden, nosotros interpretamos la Biblia de forma histórica, gramática y literal. Es muy diferente a ser literalista, porque literalistas, por ejemplo, son los amigos católicos. Ellos son literalistas. Ellos literalmente creen que Jesucristo es un pedazo de pan. Es un pedazo de pan, creen ellos. A ver, ¿quién quiere? Ahí lo voy a invitar un momentito que suba. Ellos literalmente creen que Jesucristo es un pedazo de pan. En otro caso, bueno, yo me acuerdo cuando iba a la iglesia católica con los amigos, caía un pedazo de pan al piso y como tradición venía mi madre, mi padre, me decían, ya levanté ese pan porque es el cuerpo de Cristo. ¿Ve? De forma literal. Y yo tenía que levantar el pan, limpiarlo, darle un besito y dejarlo a la mesa. Porque, bueno, esa era la costumbre. Los católicos, amigos,
también lo mismo sucede cuando ellos dicen que transforman de manera literal la copa del vino en la sangre de Cristo, en la transustanciación, y el pan es realmente el cuerpo de Cristo. Todo eso es literalismo. Nosotros, dentro de lo que es la interpretación histórica, gramática y literal, sabemos que a través del estudio de la gramática, conocemos nosotros lo que es una alegoría, conocemos nosotros lo que son las reglas hermenéuticas, exegéticas, por lo tanto, sabemos que Jesucristo cuando dijo yo soy el pan, ¿no? El que comiere de mí, el que bebiere de mí, no lo hacía de forma literal, sino que más bien estaba hablando de una forma alegórica, se podría decir, para hacer comprender cierta enseñanza teológica profunda, ¿no? Espero haberme hecho entender. Por lo tanto, nosotros somos sí históricos porque creemos en la historia de la Biblia. La misma Biblia tiene su historia y a la misma vez vemos nosotros que la historia secular buena corrobora la historia bíblica. Por eso somos históricos, gramáticos, porque usamos la gramática cuando hay alegoría, cuando hay figura, cuando hay tipo, todo eso usamos y lo leemos de esa forma la Biblia. Y literal, ¿por qué? Porque lo que dijo Dios, así lo creemos. Dios dijo tal cosa, amén, digo yo. No le voy a cambiar como algunos aquí en las redes sociales lo están haciendo. Por ejemplo, buscando excusa por algún X motivo, dicen esto. Sí, lo que el apóstol Pablo dijo es así, pero eran otros tiempos. Eso ya quedó en el pasado. Es que aquellos tiempos eran machistas. Hoy son otros tiempos. ¿Qué están haciendo? Le están desistiendo a la palabra. No la aceptan. No la aceptan. ¿Entienden? Entonces, por ese motivo, nosotros sí somos literales porque creemos tal como está escrito en la Biblia. Entonces, esta primera regla de oro es la que tenemos que aprender nosotros. Somos histórico, gramático y literal. De esa manera, según este escrito, dice que se respeta el contexto histórico en el que se escribió y se evita espiritualizar, porque eso es la alegoría que muchas veces aplican a toda la Biblia y espiritualizan el mensaje. Eso no es correcto, no es una buena interpretación que se debe hacer, ¿no? ¿Cuál es el otro punto? Bueno, hay una distinción absoluta entre Israel y la iglesia. Allí es donde nosotros vemos claramente la Biblia, cómo Dios ha dividido en tres partes o tres grupos la iglesia. Por ejemplo, vemos nosotros a Israel, vemos a los paganos o gentiles y vemos a la iglesia del Señor. Entonces, el mensaje que está dado en su contexto en la Biblia para Israel es para Israel. No es para los gentiles y no es para la iglesia. Porque sería una locura sacar el mensaje que fue dado para Israel y aplicarlo a la iglesia. Y allí es donde justamente suceden todo este tipo de falsas prácticas. ¿Entienden, hermano querido, lo que estoy explicando? No es difícil de entender, ¿eh? Ojo. Entonces, ¿cómo usted va a decir, bueno, pero ¿cómo sé yo cuál es el mensaje para Israel y cuál es el mensaje para la iglesia? Y bueno, leen su contexto, mi hermano. Leen su contexto. Claramente vemos nosotros que hay muchos libros en el Antiguo Testamento, sobre todo, que está dando al pueblo de Israel el mensaje. Y digan una pregunta. Ahí está la hermana sierva de Jesucristo, hace mención al diezmo y la primicia. El diezmo y la premisa, o primicia, no sé cómo se llama, ¿fue dada para la iglesia o fue dada para Israel? Usted conteste sinceramente en su corazón. Fue dada para Israel. Para la iglesia no fue dada. O saque un texto bíblico donde hable de primicia y de diezmo en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta paulina. Va a ver que no hay. ¿Entiende cómo se interpreta la Biblia? Entonces, esta es una regla fundamental para comprender. Por ejemplo, textos bíblicos, no recuerdo ahora, está en Deuteronomio 28, si no me equivoco, 31, donde dice bien clarito, bendito será tu entrada, bendito será tu salida, bendeciré tu mesa, etcétera, etcétera, todo eso. Pregunta, ¿eso fue dado para la iglesia? ¿Podemos aplicar eso a la iglesia o fue dado para Israel?
Cuando usted lee, va a ver que también hay maldiciones, no únicamente bendiciones. Dios dio una gran lista de maldición para Israel y otra lista de bendición para Israel. Mientras que nosotros, como cuerpo de Cristo, nuestras bendiciones son espirituales, celestiales, según Efesios capítulo 1 y, si no me equivoco, versículo 3. Búsquenlo ahí. A ver, mi hermana Judimar, búscame ese texto bíblico, Efesios 1, versículo 3, si no me equivoco, me corregí. Entonces, una de las reglas es hacer la distinción absoluta de Israel y la iglesia. Por eso comprendemos nosotros que este periodo, que estamos nosotros, que es el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia, está Dios trabajando exclusivamente con la iglesia del Señor, que es el pueblo de Dios, no el Israel espiritual. Somos el pueblo de Dios, tampoco el pueblo escogido, somos el pueblo de Dios, la iglesia, la esposa del Cordero. ¿Entiendes? Está trabajando con esto. Y Israel está puesto como a un costadito. No ha sido desechado. Israel está puesto a un costadito mientras Dios hoy está operando con la iglesia. ¿Ve cómo hacemos la distinción? Entonces, ¿qué sucede, hermano querido? Algunos van a decir, no, es que Israel ya fue desechado. Yo te digo que no. ¿Por qué no? Porque la Biblia lo dice. Hermana, tenés por favor Efesios capítulo 1, versículo 3. Léeme por favor eso, si lo encontraste. Amén. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, amén, amén. ¿Dónde están las bendiciones para la iglesia? Son celestiales, son eternas, espirituales. Esas son las bendiciones que tiene la iglesia, mientras que el pueblo de Israel, Dios le dio promesas materiales, riqueza, tierra, prosperidad. Para ellos sí, para la iglesia no. O de lo contrario, díganme, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos puestos por cabeza y no por cola? Yo parece que estoy más puesto por cola que por otra cosa. Están puestos por cabeza ni por cola. No todos los cristianos estamos bien económicamente, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, por ejemplo, es una mala interpretación, ¿sí?, de la Biblia. Bueno, quería leerle esto un poquitito. Israel no fue desechado. Israel no fue desechado. Porque la Biblia dice así, mientras que la teología pactual u otros, ellos dicen que sí, que Israel ya fue reemplazado. Por eso se apropian de las bendiciones israelitas y lo aplican a la iglesia. Pero aplicando esta regla que tenemos nosotros, que es la regla de oro, ¿no?, la distinción absoluta entre Israel y la iglesia, nos damos cuenta nosotros que es imposible hacer eso. Por ejemplo, yo voy a leer un versículo, Romano 11, anótelo usted, versículo 1 en adelante. Presta atención a lo que dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es su pueblo? Israel. En su contexto, usted lea 8, 9, 10, 11, Israel. Dijo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita. ¿Se dan cuenta? Yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. A ver, un segundito, se me están las hojas. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis que lo que dice la Escritura acerca de Elías, como habló a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas ha matado y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Escucha esta parte. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. Y presta atención. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ese es el Israel actual.
el sionista, es el que está endurecido. Y es al que muchos, lamentablemente, que se hacen llamar cristianos, están adorando. Y lo están adorando más que al Señor Jesucristo. Ellos sí son renfanitas, no los que amamos la palabra de Dios y abrazamos también el dispensacionalismo. Ahí está la división. Estos son dispensacionalistas extremos que adoran al Israel endurecido por Dios. ¿Van comprendiendo, hermanos queridos? Como está escrito, ahí no lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, veamos el tercer punto, ¿sí? Tercer punto dice esto: la gloria de Dios como fin supremo. Eso vemos nosotros, la gloria de Dios, no la gloria de Israel. Ojo, no me malinterpreten, ya vamos a explicar más adelante el resto. Consideran que el propósito principal de Dios en la historia del mundo no es solo la salvación del hombre, como sostienen otras teologías, sino la manifestación de su propia gloria a través del cumplimiento de sus planes en cada era. Recuerde que cada era, en este caso, es cada dispensación. ¿Qué es una dispensación? Presta atención. La palabra viene del griego oikonomía, que en el Nuevo Testamento se traduce como administración, mayordomía. Ahí está el hermano José Isaías. ¿Cómo está mi hermano querido? Si puede subir un poquito, así me ayuda con este tema que estamos analizando. Eso tan amable, mi hermano querido, y gracias por estar pasando por acá. Bien, a ver, ¿dónde quedé? Ajá. Cada etapa sigue un patrón fijo. Dios le da una responsabilidad al hombre, ¿sí? El hombre fracasa en cumplir esa era, termina con un juicio divino. Dios inicia una nueva dispensación y así es como lo vemos a través de la Biblia. Yo quisiera hacer preguntas, a ver si hay preguntas o comentarios. Si comprendieron hasta acá, esto por favor me lo hacen saber, aunque sea de manera escrita, abajo, para continuar con el estudio. Porque ya entramos en la última parte. Creo que hasta ahora quedó claro lo que es cuando nos tratan de renfanitas y lo que estamos estudiando, que es el dispensacionalismo, ¿no? Luego vamos a analizar, no sé si hoy, pero más adelante vamos a analizar por qué decimos nosotros que el dispensacionalismo no nació, como le llaman, con el padre J.N. Darby. No nació. Hay evidencias bíblicas, históricas, de que esto viene de la era apostólica, o por lo menos de los primeros padres antinicenos. Pregunta, hermano querido, abran su micrófono un momentito. Mi hermana Yudimar, mi hermano Eduardo, hermana Beatriz, hermano Isaías, que está allá abajito, no quiere subir. Tienen miedo los hermanos, parece. O no entendieron nada. Hermanos, si no entendieron, me tienen que avisar para yo volver a explicar todo. Ahora el micrófono, hermanos. La dejamos para lo último, vamos a seguir aprendiendo. No lo entendió bien, hermano. Amén. Sí, por favor, si no se trata de que yo haga acá un monólogo, sino más bien se trata de que aprendamos. Si no entienden, vuelven a decir, no, hermano, vuelve a explicar, explicamos de vuelta. Presta atención. Hermano, perdone. Yo me estaba parqueando y se estaba parqueando mi nieto y yo entrando a mi casa, así que la última parte no la entendí, perdón. El sonido.
Sí, perdón. Bueno, la última parte estábamos viendo nosotros las reglas de oro justamente de lo que es la dispensación. Yo voy a decir rápidamente, después cuando en el video lo vas a chequear. Uno de ellos era la interpretación literal y gramática histórica, que es el método de interpretación que estamos usando nosotros en cuanto a la interpretación de la Biblia. Respetando justamente lo que es la historia, la gramática, la literalidad, nosotros podemos comprender desde ese punto lo que es el dispensacionalismo. La otra regla es la distinción absoluta entre Israel y la iglesia. No mezclamos el mensaje de Israel para la iglesia ni de la iglesia para Israel. Cada cual en su contexto vemos nosotros que tienen ya su propio mensaje, su propia promesa, etcétera, etcétera. Vemos también, como hemos leído acá en Romano, capítulo 11, versículo 1 en adelante, vemos que Dios no ha desechado a Israel, sino más bien como que lo ha dejado en stand-by por un periodo. A ese periodo nosotros lo consideramos dispensación. Según la teología, lo consideramos dispensación. Por lo tanto, nosotros en este tiempo estamos en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. En ese periodo estamos nosotros, mientras que Israel en este momento ha sufrido un endurecimiento momentáneo, hasta, vamos a ver enseguida, que la iglesia sea tomada y Dios vuelve a trabajar de nuevo con Israel. Y el tercer punto era la gloria del Dios mismo como fin supremo. Adoramos nosotros a Dios, adoramos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y no adoramos nosotros al sionismo actual, como bien dice la hermana Yudimar, es un gobierno que está endurecido, ¿sí? Eso más o menos es lo que hemos visto nosotros hasta ahí. La palabra, como decía, el griego es oikono del Nuevo Testamento, se traduce como administración, mayordomía o dispensación, ¿sí? Cada etapa sigue un patrón fijo, Dios le da una responsabilidad al hombre, el hombre fracasa en cumplir, la era termina con un juicio divino. Ahí vemos nosotros las dispensaciones y vuelve a arrancar Dios con otra economía o otra dispensación u otra era en la historia del ser humano, ¿sí? Yo quería mostrarlo un poquito acá, pero lástima que no lo pueden mostrar por la pantalla, pero le voy a leer y después ustedes van a chequear más adelante en lo que es el video, ¿no? El video. Bien, hay 7, por lo menos son las clásicas, 7 dispensaciones, que son las clásicas que ocupamos nosotros para interpretar la Biblia. Usted va a ver cómo cada dispensación tiene su coherencia y bíblica. Por ejemplo, tenemos nosotros la primera, a ver un segundito, a ver qué pasa aquí. Ahí está. La primera dispensación o era es conocida, anote esto, presta atención, como la dispensación de la inocencia o la era de la inocencia. El periodo bíblico abarca desde la creación hasta la caída del hombre. Ese periodo es el periodo o la dispensación de la inocencia, desde la creación del hombre hasta la caída del hombre. Texto bíblico tenemos, por supuesto, usted puede encontrar ahí en Génesis 1:28 al 30, luego capítulo 2, 15 al 17. Eso cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. A eso llamamos nosotros, esa es la primera dispensación, vemos nosotros como la dispensación de la inocencia o la era de la inocencia. ¿Cuál era la responsabilidad que dio Dios al hombre? Bueno, la responsabilidad que dio fue no comer del árbol del bien y del mal. ¿Cómo terminó esa dispensación o esa era? Bueno, con la expulsión del Edén. ¿Se dan cuenta? Así como lo dividimos nosotros en la historia o para estudiar la Biblia. Vemos entonces que desde la creación hasta la caída del pecado. ¿Cómo termina? Con la expulsión del ser humano. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? Era no comer del árbol del bien y del mal. Veamos la segunda dispensación o la segunda era. Bien, acá tenemos la dispensación de la conciencia o la era de la conciencia.
el periodo bíblico que abarca desde la caída del hombre hasta el diluvio. ¿Se dan cuenta cómo vamos viendo la historia de la Biblia en etapa? Bueno, así es como vemos nosotros que Dios ha dejado determinado para que podamos comprender las Escrituras. Eso es por lo menos lo que decimos nosotros, ¿sí? Entonces, la era de la conciencia, la segunda dispensación, desde la caída hasta el diluvio. ¿Cuál fue la responsabilidad que Dios le dio al hombre en ese periodo, en esa dispensación? Hacer el bien según la conciencia moral. Hacer el bien según la conciencia moral. ¿Por qué? Porque no estaba la ley. Todavía no estaba la ley. Y esto, por ejemplo, usted va a aprender acá a refutar a aquellos que dicen, no, la ley está desde el huerto del Edén. No. Ustedes van a ver que aparece la ley, pero más adelante. Y en la Biblia lo podemos analizar. En la Biblia lo podemos analizar tranquilamente. La era de la conciencia abarcaría Génesis capítulo 3, versículo 8 al 22. Se calcula que este periodo abarcó aproximadamente 1656 años. Comenzó con la expulsión de Adán y Eva y duró hasta el diluvio universal. Eso como dato, para que usted vaya sabiendo más o menos. ¿Cómo terminó? Bueno, como estamos diciendo, con el diluvio universal. El tercer periodo, era dispensacionalista, fue conocida o es conocida en la dispensación como el gobierno humano. Recuerden, estamos viendo nosotros entonces que una es la dispensación de la inocencia, la otra es la dispensación de la conciencia, la otra es la dispensación del gobierno humano, que es lo que vamos a ver un poquito ahora. Abarca desde Noé hasta la Torre de Babel, en ese periodo, desde Noé hasta la Torre de Noé. Y como texto bíblico, déjenme buscar acá, Génesis 8, 11 y 7 al 9, dice, Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvando solo a una familia para reiniciar la raza humana, así como la vida animal sobre la tierra. Dios le dio la promesa y mandatos a Noé y su familia, ¿sí? Eso es otra dispensación. Van viendo cómo nosotros estudiamos la Biblia, se dan cuenta, y no está fuera de lo, vamos a decir algo así, loco inventado por el ser humano. No, son economía, como se llama acá, dada por Dios, o administración de parte de Dios, de cómo trató en diferente era o dispensación con el ser humano. Le dio, por supuesto, responsabilidad. En este caso, en el gobierno humano, la responsabilidad fue poblar la tierra y aplicar la justicia humana. Fracasaron. ¿Cómo termina este periodo? Con confusión de la lengua. ¿Se acuerdan? La Torre de Babel. Ahí termina ese periodo del gobierno humano. Ahora viene lo que es la promesa patriarcal. La promesa patriarcal. Este periodo de la dispensación abarca desde Abraham hasta Moisés. ¿Y cuál fue el propósito de Dios para la humanidad de ese periodo? Bueno, confiar en Dios, que confíen en Dios y quedarse en la tierra prometida. Fracasó, por lo tanto, fueron a una esclavitud en Egipto. Ahí termina este periodo o esta dispensación. Empieza con Abraham, con Moisés, fracasan en el propósito que Dios le dio a la humanidad y ahora ellos van como esclavos a Egipto. Ahí termina este cuarto periodo, esta cuarta dispensación. Y ahora viene la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. Acá aparece la ley. ¿Se dan cuenta? Desde Adán y Eva hasta abajo han pasado ya 4 dispensaciones y recién acá en la quinta dispensación aparece la ley. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? Por eso es que los de raíces hebreas, los adventistas del séptimo día, bueno, no sé cuántos otros por ahí que defienden, ¿no?, la ley, el Shabbat y todo esto, ellos aseguran que no, esto está desde el huerto del Edén. Pero estudiando la Biblia así, te das cuenta que no es así. Aparece recién la ley, la dispensación de la ley.
Esto lo pueden encontrar en Éxodo 19:23, ¿sí? El periodo que duró aproximadamente 1500 años, eso duró la dispensación, desde el Éxodo hasta la muerte de Jesús en la cruz. ¿Se dan cuenta? Miren cómo vamos atando cabos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que será derramado por vosotros. Lo estoy parafraseando. Este es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué hizo el Señor ahí? Estaba cerrando la dispensación, la economía, la administración de Dios. ¿Dónde lo culminó? En la muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Entonces, esto abarca, como estamos diciendo, la dispensación de la ley, desde el Éxodo hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión. Bien, la ley, ¿sí? Desde Moisés hasta la crucifixión de Jesús. ¿Cuál fue el propósito que Dios le dio a la humanidad? Guardar los 10 mandamientos y la ley mosaica, cosa que fracasaron, no lo pudieron hacer. ¿Cómo termina esa dispensación de Israel? Bueno, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y por supuesto después la resurrección. La sexta dispensación. Y esta es la dispensación en la que está usted y yo y muchos de nuestros hermanos en Cristo. Esta dispensación es conocida como la gracia o la dispensación de la iglesia. La era actual, o sea, estamos acá, esto empieza así, desde Pentecostés, Hechos capítulo 2, desde ahí comienza la era de la gracia o la dispensación de la gracia, ¿hasta dónde? Hasta el arrebatamiento. ¿Se dan cuenta? Todavía no pasó el arrebatamiento, no pasó. Por eso nosotros estamos en este periodo, en esta era, en esta dispensación de la gracia, en esta administración de Dios. Dios ahora está tratando de esta forma con la humanidad. Ya vino tratando de diferente manera, hoy en la actualidad está tratando dentro de la dispensación de la gracia. ¿Cuál es el propósito que nos da Dios a la humanidad? Sencillo, usted lo sabe, usted lo hace, usted predica el Evangelio. Creer en el Evangelio de Jesucristo por fe y por supuesto la predicación del Evangelio. Ese es el propósito que nos da Dios a la humanidad de este tiempo. Amén. ¿Y cuándo culmina eso? Con la gran tribulación. Cuando viene Cristo en la nube y arrebata a los suyos y son llevados. Ahí concluye esta dispensación de la gracia. Por eso que todavía estamos atravesando esta dispensación. Y la última dispensación es futurística, es escatológica. Aún no ha sucedido, pero sí va a suceder. Yo lo creo. Después que suceda todo esto, viene la última dispensación, que es la del reino milenial. Bueno, abarca el reino milenial, es el futuro reinado de Cristo, de 1000 años de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuál es el objetivo que da Dios a la humanidad de aquellos tiempos? Bueno, obedecer al Rey Jesús visible en la tierra. O sea, nuestro Señor Jesucristo gobernando con cetro de hierro directamente en carne, visible. Y la humanidad de aquellos tiempos tienen que obedecer al Señor Jesucristo. ¿Entiende, hermano querido? ¿Y cómo termina eso? Con la rebelión final de Satanás, el juicio final. Esas son las 7 dispensaciones que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. De esa forma es como nosotros comprendemos las Sagradas Escrituras. ¿Se dan cuenta, hermano querido, que en todo esto que estamos analizando hasta ahora, yo no estoy adorando a Israel? Yo no estoy besando la bandera de Israel ni la cruz reenfanita que está ahí, que dicen que es la estrella de David. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay? Por eso le digo, hacemos una clara división entre aquellos que son idólatras de Israel y nosotros que amamos la palabra de Dios y estudiamos de esta manera y vemos la dispensación, la administración de Dios en los 7 diferentes periodos, era dispensación que trató Dios con la humanidad. No son fracaso de Dios.
El hombre ha fracasado en la historia de la humanidad. Dios le dio una responsabilidad y fallaron. Le dio otra oportunidad y fallaron. Y así vemos nosotros pasar las diferentes dispensaciones. Hoy estamos en esta dispensación de la gracia. Pregunta, ¿será que estamos fallando? ¿Será que la iglesia de Cristo está fallando como vemos nosotros que fallaron todos los otros en las dispensaciones anteriores? Hermano querido, aquí vamos a dejar este estudio. Hay un poquito más para hablar, por supuesto, de todo esto, pero yo quisiera escucharlo un poquitito, a ver si comprendieron. Abran su micrófono, hermano querido. Espero que les haya gustado realmente este estudio. Lo mismo va a quedar grabado para que usted pueda chequear, porque vamos a continuar, Vamos a continuar con todo esto. Vamos a continuar, ¿saben por qué? Porque tenemos que ver también ahora por qué a nosotros nos dicen, ustedes son herejes, son renfanitas y son dispensacionalistas. Pero por causa de un personaje que se llama J.N. Darby. Pero como le dije al comienzo, presta atención, tenemos evidencias bíblicas, históricas, de que el dispensacionalismo no comenzó con J.N. Darby. Este personaje pudo haber, vamos a decir, acomodado de alguna forma el pensamiento teológico, pero esto ya se venía viendo desde mucho más antes, prácticamente casi 350 años antes que J.N. Darby anuncie lo del dispensacionalismo, ya se venía estudiando y analizando. Eso derrumba por completo a todos aquellos que nos tratan como esa imagen, con odio. Y ya sabe, hermano querido, sí creemos en el dispensacionalismo, pero no somos renfanitas y somos dispensacionalistas extremos que andamos nosotros adorando a un Israel que no es el Israel de la Biblia. Mi hermana querida, abra su micrófono. No sé si está Raúl también, si quiere opinar, no hay ningún problema. Abra micrófono Raúl, después hermana Judimar, hermano Eduardo y mi hermana Beatriz. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Están con miedo? ¿No entendieron nada? No, estoy esperando que el hermano Raúl participe. No sé si va a participar. No, si está calladito, él no va a participar, así que empezamos, mi hermanita. Bueno, hermano, lo que puedo decir que estudiando, ¿verdad? Esta parte de la dispensación me doy cuenta de que tiene lógica, ¿verdad? Todo está trazado, todo está llevándose de acuerdo a la palabra de Dios y de verdad, anteriormente no lo había visto de esta manera porque siempre tenemos como quien dice un arroz con mango aquí en Venezuela y siempre no teníamos este tipo de estudio, ¿verdad? Y no tenía totalmente desconocimiento de todo esto. Sí escuchaba con respecto a la dispensación, pero no a profundidad sí no sabíamos o sea, no sabía de dónde venía todos esos términos que nos dicen a nosotros que nos dicen que somos adoradores de la bandera, y que teníamos que rendirle culto a esa bandera y que teníamos que rendirle pleitesía, así como la bandera de Venezuela, pues, o cualquier bandera que tiene cualquier país. Y nos obligaban, de verdad que muy bueno el estudio, ¿verdad? Y así ya nosotros estamos capacitados para dar respuesta con respecto a este tema, ¿verdad? Y poder ver el video y seguir ampliándolo, estudiando, ¿verdad? Porque es importante que nosotros como practicamos, ¿verdad? Ahorita con usted o estamos estudiando con usted, debemos conocer de dónde venimos nosotros, el por qué, el para qué y poder defender. Ya estamos claros, ya de verdad, muchas gracias, hermano César, por este estudio.
Bueno, el hermano Raúl dice que está aprendiendo, me parece perfecto. Mi hermano Eduardo quería hacer un comentario, como para ir ya también despidiendo un poquito. Mi hermano querido, abra micrófono. Nada que, pues, así está en la escritura, ¿sí? Que el diablo, pues, se sentará pues, en el tercer templo, que viene siendo en la parte donde está Israel, y se sentará en el trono de Dios queriendo o pidiendo la misma adoración que Dios, ¿sí? Y la escritura menciona siempre que el diablo siempre se viste de ángel de luz, ¿sí? Siempre toma la posición de Dios para tomar la gloria que le pertenece a Dios. Eso sería todo, mi hermano. Dios me los bendiga. Gracias, mi hermano querido, por ese comentario. Mi hermana Beatí, ¿querías hacer un comentario o algo antes de cerrar? Muy interesante estuvo el estudio de esta noche, hermano, y entonces ya entendí yo las diferentes divisiones por dispensación. Digamos, es una manera en que se divide el estudio de la Biblia, que es por dispensaciones, ¿verdad? Entiendo ya entendí cuáles son las dispensaciones. De todas maneras, si no es mucha molestia, me gustaría que me enviase pues pues el documento o algún resumen del documento, y si lo tiene manuscrito me lo manda, yo con mucho gusto se lo paso a PDF y se lo mando. Pero muy interesante, hermano, gracias por tomarse el tiempo de darnos estos estudios. Perdón por entrar tarde y por no haber podido leer la Biblia en tiempo, pero ha sido como siempre un buen tiempo. Es un tiempo bien aprovechado estando en estos live suyos. Poco a poco se van ir uniendo más hermanos, porque es una lástima que no hayan más personas aprendiendo lo que tenemos el privilegio de aprender nosotros. Que Dios le bendiga. Me alegro muchísimo de verlo de nuevo en el live, hermano. De verdad que me alegra mucho. Y de estar con hermana Yudimar y de ver al hermano Eduardo por aquí. Y que Dios les bendiga. Amén. Sí, sí, es lindo poder. Bueno, acá estamos recuperándonos un poco, viste, de todo esto. Uno analizando, aprendiendo bien esta forma de interpretar la Biblia, no errás, hermana. No errás para nada. ¿Entendés? Es como parte de la teología sistemática. Te pone así como los caballos y vas derechito, no puedes mirar para los costados, no te desvías, no te permite desviar. Y está bien dividida las dispensaciones para que nosotros podamos comprender el plan de Dios, la administración de Dios en diferentes tipos de etapas de la Biblia, ¿no? Así que, mi hermano querido, vamos a continuar un poquito más porque vamos a ver un poquito ahora la vida de este tal John Nelson Darby, ¿no? ¿Por qué es que esta persona dicen que es un hereje? Dice que él, recibió revelación de una sobrina, si no me equivoco, y por ese motivo a nosotros nos tratan de renfanitas, dispensacionalistas, herejes, que creemos nosotros en cuentos chinos, ¿no? Cuando por supuesto dicen que creemos en el arrebatamiento y cosas así, ¿no? Si Dios permite, para la próxima vez, ahora vamos a hacer un alto acá, y yo le invito, hermanos queridos, voy a compartir el video en los grupos, yo lo voy a editar, para que usted pueda analizarlo, chequearlo. Me interesa mucho que aprenda esto, porque de esta forma es como usted va a poder comprender con más certeza las Sagradas Escrituras. Y va a comprender por qué algunos dicen, bueno, es que la iglesia tiene que atravesar la gran tribulación. Otros te dicen, no, que no tiene que atravesar, y ahí está la discusión. Otros que en medio que atraviesan, otros que sí. Otros dicen, no, es que nosotros somos el Israel espiritual. Y así, un montón de locura que dicen. Por ejemplo, decir que Israel fue desechado, eso es una mentira, es una falacia, porque acabamos de leer ahí que Israel fue puesto en un costado, y esta dispensación la que estamos atravesando es la dispensación de la gracia o de la iglesia. Y Dios está tratando con nosotros en este tiempo hasta que la iglesia sea arrebatada. Y allí va a comenzar a trabajar, a administrar
la dispensación de lo que vendría a ser o con Israel. Hermanitos, bendiciones. Chao, chao. Gracias por todo. Ya voy a estar subiendo el estudio para que vean. Gracias a Bendiciones. todos por estar aquí. Chao. Bendiga, Dios les bendiga. Ya que se siga mejorando. Gracias, no, ya estoy bien, ya estoy bien. Muchas gracias. Y que hermano César esté tan bien como yo en poco tiempo. Sí, sí, está muy, muy sano. Gracias, gracias. Qué bueno. Dios me bendiga. Gracias, hermano Raúl, Gracias. por estar aquí. Chao, hermano Gracias. Raúl, lo esperamos para la Sí, próxima gracias, semana. amigo Raúl. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo se llama ahora? Hutzil. ¿Qué lo voy a reconocer al hermano Eduardo con este nombre que se pone tan raro, che? Está bonito ese nombre. Ah, sí, sí, no, está bonito, sí. Bueno, chao, hermanitos. Bendiciones. Chao, chao. Llegan al Señor que salva, quieren puertas sin luz, mas la casa que levanta se afirma en su luz. Mira bien lo que te dice, no todo brillo es de Dios. Si la voz niega al cordero, se revela el corazón. Falsos maestros fuera. No nos robes la fe. Falsos maestros fuera. Él nos compró por su sangre. Falsos maestros, Fuera. la verdad nos Sostendrá. no venderemos la verdad por un canto de canción. Guardaremos la palabra, Amén. arderá nuestro corazón. Aunque vengan encubiertos, tu palabra nos dará ojos firmes, pasos puros, voz valiente al caminar. Falsos maestros fuera. No nos robes la fe, Falsos maestros fuera. Él nos compró por su sangre. Falsos maestros fuera. La verdad nos sostendrá. La verdad nos sostendrá.